Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir con el trabajo práctico 6 de espacios vectoriales. En este caso vamos a ver los ejercicios 7b2i, el 13b y el 14a. Bueno, en el 7b2i nos piden hallar un sistema de generadores del siguiente subespacio. El subespacio es un subespacio de R3, ¿sí? Formado por ternas de R3, o sea, X y Z, tal que la primera componente de cada elemento más la segunda es igual a 0 y la tercera componente menos la segunda es igual a 0. Es decir que cada elemento de este subespacio, ¿sí? Tiene que cumplir estas dos condiciones. O sea, entonces vamos a ver qué forma tiene cada elemento del subespacio W. Como se tienen que verificar estas dos condiciones simultáneamente, tenemos un sistema de ecuaciones homogéneo y este es de fácil resolución, ¿sí? Entonces resolvemos este sistema que va a ser compatible indeterminado. Ven que tenemos dos ecuaciones y tres incógnitas. Bueno, esto es muy fácil de ver. ¿Qué nos queda? Nos queda, por ejemplo, si yo despejo x en la primera, nos queda que x tiene que ser menos y si despejamos z en la segunda, z tiene que ser igual a y. O sea que la forma que tienen los elementos del subespacio W son ternas de números reales, ¿sí? De esta forma. Es decir, podemos escribir a cada elemento como menos i y i, ¿sí? Donde i es un real. Es decir, i se va a mover libremente en todos los reales, ¿sí? Entonces x va a depender de y z también. Así que si nosotros escribimos este elemento de esta forma, ¿sí? Tenemos la siguiente combinación lineal, o sea, tenemos i por menos 1, 1, 1, o sea, por este vector, donde i es un número real. O sea, que lo que tenemos acá es que todo elemento de W, ¿sí? Va a ser una combinación lineal, ¿sí? De este vector. Entonces, un sistema de generadores de W, ¿sí? Es el conjunto formado por este único vector, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tomamos todas las combinaciones lineales que nosotros podemos formar con ese vector, nos queda la forma genérica que van a tener los elementos de W. Entonces, decimos que este conjunto es un sistema de generadores de W, o podemos escribirlo así, es W es entonces el subespacio generado por este conjunto, ¿sí? Bien, entonces vamos a observar que si este que tenemos acá es un sistema de generadores de W, también va a ser un sistema de generadores de W el conjunto que tengamos de unir el conjunto anterior con otro conjunto formado por un elemento de W. Por ejemplo, el conjunto menos 1, 1, 1, 3 menos 3 menos 3, ¿sí? Es un sistema de generadores también de W, ¿sí? O sea, si yo me fijo la forma que tienen los elementos del subespacio generado por estos dos vectores, ¿sí? Nos va a terminar quedando la misma forma que tenía cuando teníamos el subespacio generado por este único vector. También es un sistema de generadores de W el conjunto formado por estos tres vectores, fíjense. Observen que cómo son con respecto al primero los vectores que agregué. Son linealmente dependientes, ¿sí? Son paralelos. Bien, entonces nosotros podemos dar este sistema de generadores de W, o podemos dar este sistema, o cualquiera que se les ocurra, agregando, ¿sí? Elementos, ¿sí? Que son
vectores de R3 paralelos a este, ¿sí? Nos van a generar también W. Bien, entonces ustedes si quieren probar pueden calcular el subespacio generado por estos tres vectores y van a llegar a estas condiciones, ¿sí? Eso ya lo hemos hecho en el ejercicio 6. En el ejercicio 6 había que calcular subespacios generados por subconjuntos de vectores. Bueno, si ustedes hacen la prueba y calculan el subespacio generado por este conjunto de vectores, ¿sí? Van a ver que les va a dar realmente W. Lo mismo si lo hacen con este conjunto de vectores o con este conjunto de vectores, ¿sí? Bien, bueno, ahora sí vamos a pasar entonces a ver algo de bases y dimensiones. Si en el ejercicio 13, en el inciso B, nos pide hallar una base y la dimensión del subespacio F. El subespacio F es entonces aquel que está formado por polinomios, ¿sí?, a coeficientes en R de grado 3, tales que si hacemos P en 0 nos da 0 y si hacemos P en 2 también nos da 0. Bien, entonces lo que queremos ver es qué forma tienen los elementos de F, ¿sí? Bueno, para eso vamos a escribir, o sea, si P es un polinomio de F, ya sabemos que es un polinomio de grado 3, podemos escribir a los polinomios de grado 3 de esta manera, ¿sí? Como A3 por X al cubo, más A2 por X al cuadrado, más A1 por X más A0, donde A0, A1, A2 y A3 son números reales, ¿sí? Es un polinomio a coeficientes reales. Y además se tiene que verificar que P, para que un elemento sea un elemento de F, o sea, un polinomio de F, se tiene que verificar que si yo hago P en 0 me da 0, y si hago P en 2 también me da 0. Bien, de la primera condición, o sea, que P en 0 valga 0, si uno reemplaza en este polinomio, ¿sí?, a la X por el 0, P en 0 me da a 0, ¿sí?, reemplazando a la X por el 0. Y eso tiene que valer 0. Entonces ya directamente de la condición de que P en 0 valga 0, sacamos que el término independiente a 0 tiene que ser 0. Bien, entonces ya vamos viendo qué forma va tomando este polinomio. ¿Qué más tiene que cumplir ese polinomio? Bien, si yo evalúo el polinomio en 2, eso también me tiene que dar 0. Entonces vamos a ver. Reemplazamos por 2, ¿sí?, a la X. Entonces tenemos A3 por 2 al cubo, más A2 por 2 al cuadrado, más A1 por 2. A0 no lo ponemos porque ya en esta ya sacamos que vale 0. Entonces, eso que es, esto es P evaluado en 2, tiene que valer 0 para ser un elemento de F. Bien, acá bueno, les dejé una marquita porque después voy a volver sobre esta igualdad. Vamos a seguir entonces. Bueno, pero lo que podemos hacer acá, bueno, acá tenemos, en realidad nos quedó 8A3 más 4A2 más 2A1. Bueno, entonces lo que podemos hacer es despejar uno de los coeficientes en términos de los otros dos. Bueno, por ejemplo, si despejamos el coeficiente A2, ¿sí?, lo que vamos a obtener, después ustedes fíjense, hagan la cuenta, vamos a tener que A2 es igual a menos 2A3 menos 1 medio por A1. Bien, entonces hasta acá ya agotamos todas las condiciones que tiene que cumplir un elemento del subespacio F. Entonces vamos a ver cómo lo podemos escribir. Entonces, ¿qué forma tienen? Bueno, a ver, A3 quedó como estaba, ¿sí? La única que va a modificarse es el coeficiente A2. ¿Por qué? Porque quedó dependiendo, ¿sí?, de acuerdo al despeje que hicimos acá, quedó dependiendo de los coeficientes A3 y A1. Entonces, cuando vayamos a escribir este polinomio, tenemos que recordar que el coeficiente, el término independiente es 0, así que A0 no va a estar, ahí no lo pusimos, y que el coeficiente A2 quedó dependiendo de A3 y A1, entonces lo escribimos de esta forma, ¿sí? Entonces vamos armando la forma del polinomio. Bien, entonces,
Fíjense que ahora podemos ver cómo nos queda si nosotros sacamos factor común esos coeficientes, ¿no? Sabemos que esos coeficientes son números reales. Bueno, lo que vamos a hacer es ver quién multiplica a A3, en este caso x cubo y menos 2x cuadrado. Entonces lo escribimos de esta forma. ¿Y quién multiplica al coeficiente A1? En este caso tenemos menos 1/2 por x cuadrado más x, ¿sí? Bueno, escrito de esta forma, ¿qué estamos viendo acá? Bueno, lo que vemos es, primero, recordemos siempre entonces que, me olvidé de decirles acá, bueno, que tanto A3 como A1, ¿sí? Se mueven sobre todos los reales, y que A2 quedó, o sea, son libres A3 y A1, en cambio A2 quedó dependiendo de A3 y A1. Bueno, ahora, bueno, acá está escrito de otra forma, ¿sí? Eso porque nosotros nos podríamos haber quedado directamente con esta combinación lineal, la del segundo renglón, pero bueno, vamos a ver, lo vamos a escribir de esta manera para ver que realmente los resultados del apunte son correctos, ¿sí? Entonces lo que tenemos es, bueno, saco ahora x cuadrado, sí. Entonces la expresión esta nos queda x cuadrado por x menos 2. Acá podemos escribir menos 1/2 por A1 por x, después ustedes chequeen que esto está correcto. Menos 1/2 por A1 por x menos 2. Bien, fíjense, acá menos 1/2 por A1, ¿sí? Sigue siendo un número real. ¿Por qué? Porque A1 es un real y bueno, multiplicado por menos 1/2 sigue siendo un número real. ¿Cuál es el motivo de que lo escribí así? Para que ustedes se convenzan de que realmente la solución del apunte que tienen en Moodle es la correcta. Fíjense, entonces nos queda A3 por x cuadrado por x menos 2 más, y ahora le llamé A'1, ¿sí? A menos 1/2 por A1, entonces no se modificó nada, sigue siendo un número real, ¿sí? Entonces lo que tenemos es que todo polinomio, ¿sí?, de f se puede escribir o es combinación lineal ¿de qué polinomios? De los polinomios x cuadrado por x menos 2 y del polinomio x por x menos 2. Esa es la forma que van a tener los elementos de f. Van a ser combinaciones lineales, ¿sí?, de los dos polinomios que vemos acá. Entonces, lo que vamos a ver es que esos dos polinomios, ¿sí?, me alcanzan para generar todo f. O sea que el subespacio generado por esos dos polinomios es f. O, dicho de otra forma, este conjunto es un sistema de generadores de f. Bien, entonces, si ese conjunto es un sistema de generadores de f, nosotros estamos intentando hallar una base de f. Necesitamos ver que este conjunto es linealmente independiente, ¿sí?, para que sea base. O sea, no alcanza con que sea un sistema de generadores. Sí, me generan f, pero falta ver que ese conjunto es linealmente independiente para decir que realmente ese conjunto forma una base del subespacio f. Entonces vamos a ver por definición, ¿sí?, si este conjunto es linealmente independiente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bien, bueno, para eso nosotros escribimos al vector nulo, ¿sí?, o en realidad en este caso estamos con el polinomio nulo, lo escribimos como combinación lineal de estos dos polinomios, ¿sí? Bueno, escrito de otra forma, ¿sí?, vemos, bueno, acá desarrollado tenemos quién multiplica a x cubo.
lambda 1 nada más. Después, ¿quién multiplica a x cuadrado? Bueno, lo vemos por acá, menos 2 lambda 1 más lambda 2. ¿Y quién multiplica a x? Nada más que menos 2 lambda 2. Eso es igual al polinomio nulo. O sea que yo tengo este polinomio igual al polinomio nulo. Son dos polinomios. ¿Sí? Acá es como si tuviera de este lado 0 por x cubo más 0 por x cuadrado más 0 por x. O sea que entonces dos polinomios son iguales cuando son iguales coeficiente a coeficiente. Entonces lo que tenemos que hacer es ver, esto se va a dar, esta combinación lineal se va a dar cuando lambda 1 sea igual a 0, ¿sí? Cuando menos 2 lambda 1 más lambda 2 sea igual a 0 y cuando menos 2 lambda 2 también sea 0. Acá tenemos entonces un sistema, ¿sí? Este sistema siempre es compatible porque es un sistema homogéneo, pero tenemos que ver si es compatible determinado o indeterminado. Acá fácilmente vemos que la solución de este sistema, acá lambda 2 es 0, lambda 1 es 0 y esta suma también da 0, así que no hay problema. Vamos a tener que la solución de este sistema que es compatible determinado, es la única solución, es cuando los coeficientes, ¿sí?, de esta combinación lineal son todos nulos. Entonces, la única forma de escribir al polinomio nulo como combinación lineal de estos dos polinomios es la trivial. ¿Qué es que sea la trivial? Que todos los coeficientes son cero. Esa es la única manera de poder expresar el polinomio nulo como combinación lineal de estos dos polinomios. Entonces, en este caso, el conjunto es linealmente independiente. Entonces, un sistema de generadores, ¿sí?, linealmente independientes de un espacio vectorial es una base de un espacio vectorial. Se cumplieron las dos condiciones, es decir, este conjunto me genera f y además es linealmente independiente. Entonces es una base de f. Y la dimensión va a ser la cantidad, la dimensión de f va a ser la cantidad de elementos que tenga la base de f, esta base. Es dos elementos. Bien, vamos a hacer una observación, por eso había dejado una marquita anterior, porque podría pasar que uno, cuando vamos a la diapositiva anterior, en este caso, podría pasar que en vez de despejar a 2, ¿sí?, despejemos, creo que a 1 hice en la siguiente, esperen a ver. Sí, en lugar de despejar a 2, despejo a 1. Al despejar a 1, tenemos entonces que A1 va a quedar dependiendo de A3 y A2, y las que se mueven libremente sobre R son A3 y A2. Entonces, volviendo a F, ¿sí?, al subespacio F, vamos a ver que tenemos el polinomio, nos queda de esta forma. A0, que es el término independiente, sigue siendo 0, no hay problema. Lo que cambio es que en vez de despejar a 2 como despejé para hacerlo de esta forma, se nos puede haber ocurrido despejar a 1. Bueno, entonces la forma del polinomio nos queda esta. Pero no importa, porque eso va a dar, o sea, los vectores que yo obtenga, ¿sí?, el sistema de generadores, o sea, el conjunto de vectores que yo obtenga, me va a generar también f, ¿sí? Vamos a ver. En este caso hago lo mismo que hice en la diapositiva anterior para ver cómo son los elementos de f. Entonces, cada elemento de f, ¿sí?, los elementos de f son combinaciones lineales de estos dos polinomios ahora. O sea que estos dos polinomios me generan todo f. Y bueno, y ustedes después podrían probar, como lo hicimos acá con este conjunto, que este conjunto es un conjunto linealmente independiente. Y como me genera todo f, entonces otra base, ¿no?, para f podría ser esta, la que vemos acá, ¿sí? Así que ustedes pueden elegir despejar a 1, ¿sí?, o despejar a 2, o despejar a 3, ¿sí?, y van viendo que la base no va a ser única, ¿sí? O sea, van a obtener esta base si despejamos a 1, la base anterior
si despejamos a 2, y bueno, y ustedes si quieren prueben qué base nos queda cuando despejamos a 3. Bien, bueno, ahora vamos a pasar al ejercicio 14, queremos el 14A en particular, queremos verificar que los vectores U y B forman un conjunto linealmente independiente y después extenderlo a una base de R4. Bien, entonces, tenemos dos vectores, ¿sí? Y son no nulos. Entonces, vamos a recordar, ya lo pueden ver en el apunte o en los videos de teoría, que dos vectores no nulos, ¿sí? En realidad son linealmente dependientes si solo si son paralelos, o podemos decir también que son linealmente independientes si solo si no son paralelos. Entonces, bueno, vamos a ver, en este caso lo que queremos verificar es que no son paralelos, porque nos están pidiendo que verifiquemos que forman un conjunto linealmente independiente. Entonces vamos a verificar que no son paralelos. Si fueran, o sea, en realidad si estos vectores fueran linealmente dependientes, tendríamos que uno es combinación lineal del otro, ¿sí? Entonces los podríamos escribir así, como el primero igual a un cierto lambda real por el segundo. Si escribimos de esta manera lambda, multiplicamos lambda por 1 menos lambda, 2 lambda y 0, tenemos esto. Pero fíjense lo que pasó, estamos diciendo que este vector es igual a este vector, pero fíjense qué pasa en la última componente. Tenemos que, o sea, dos vectores van a ser iguales cuando son iguales también, componente a componente. Miren lo que pasa acá, 2 igual a 0. Esto es un absurdo, ¿sí? 2 es distinto de 0. Entonces ya de acá podemos decir que U y B no son paralelos, entonces son linealmente independientes. Eso lo podemos hacer con dos vectores no nulos, ¿sí? Del espacio en el que estemos trabajando. Así que ya está verificado. Entonces lo que queremos ahora con esos dos vectores es encontrar una base de R4 que los contenga. Entonces ya vimos que este conjunto, el formado por el vector U y el vector B, es un subconjunto linealmente independiente de R4, ¿sí? Tiene 4 componentes, es un subconjunto linealmente independiente de R4. O sea que existe una base de R4 que los contiene, ¿sí? Que contiene a este subconjunto. Sabemos también que, bueno, la dimensión de R4 es 4, entonces nos falta, o sea, para extender ese conjunto a una base de R4, necesitamos o alcanza con agregar al conjunto de vectores que tenemos dos vectores más, de modo que los 4 vectores que nos queden formen un conjunto linealmente independiente. O sea, 4 vectores linealmente independientes de R4 van a formar una base de R4, ¿sí? Porque ya conocemos la dimensión que tiene que tener R4, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, elegí estos dos, que son los dos vectores son los vectores de la base canónica en realidad, pero bueno, ustedes podrían haber elegido cualquier otro par de vectores, ¿sí? Para agregárselos al conjunto que estaba formado por estos dos, ¿sí? Pero siempre tienen que verificar que esos 4 vectores son linealmente independientes, si no, no van a formar una base de R4. Bueno, y una manera, ¿sí? Si estamos en R4, es escribir a los vectores, las componentes de los vectores como filas, calcular ese determinante, ¿sí? Y si el determinante nos da distinto de 0, entonces el conjunto ese va a ser linealmente independiente, ¿sí? O sea, esto lo podemos hacer con 4 vectores en R4, con 3 vectores en R3, con 2 vectores en R2 o con n vectores en Rn, ¿sí? Esto se puede hacer. Entonces basta con ver si el determinante nos da distinto de 0. Entonces, bueno, como nos da distinto de 0 al calcularlo, y acá hice una triangulación, y entonces nos queda que el determinante es el producto de los elementos de la diagonal principal, o sea, menos 2 distinto de 0, el conjunto es linealmente independiente. Bien, entonces lo que podemos decir es que una base de R4 es la que contiene a los dos vectores que nos dieron originalmente,
y le agregamos estos dos vectores. Bien. Bueno, y en el inciso B nos piden también hallar una base de R4, pero ahora que contenga a este vector solo. O sea, que el conjunto que tenemos acá, o sea, vamos a proceder de la misma forma que en el inciso A, porque sabemos que el conjunto formado por un vector solo, que no es el vector nulo, es linealmente independiente. Entonces, para extenderlo a una base de R4, tenemos que hacer los mismos, tenemos que trabajar de la misma manera que en el inciso A, pero ahora, ¿cuántos vectores vamos a tener que agregar? ¿Sí? O tenemos a este conjunto sería para llegar a una base de R4. Vamos a necesitar 3 vectores más, tales que esos 3 vectores con este mismo, ¿sí?, formen un conjunto linealmente independiente. Bueno, y lo pueden justificar como justificamos el inciso A. Bien, hasta acá la última parte del práctico número 6.